para participar, ¿verdad?, lo que es el partimiento del pan, lo que la Iglesia de Roma llama la Eucaristía, y que alcanzamos a ver, ¿verdad?, que no hay una comprensión, no hay un entendimiento, no hay, ¿verdad?, una clara revelación de lo que es esto. Nosotros muchos tenemos años, tenemos tiempo en estas cosas, ¿verdad?, pero no siempre vamos a durar, ¿verdad?, en una limpieza humanamente hablando, ¿verdad?, por causa de esta carne que es la carne del pecado. Y no me estoy yendo, ¿verdad?, a pecados garrafales, a pecados que reprueban, no, sino a faltas. Ya en una ocasión entendimos, comprendimos el plan de Dios, pero estamos todavía aquí, nuestros pies, ¿verdad?, están sobre esta tierra. Nuestra humanidad tiende, ¿verdad?, a buscar muchas cosas. Nosotros no vencemos en muchas formas y nos vence. Y tenemos que estar nosotros buscando una purificación constante. Por eso el texto es claro cuando dice: ahora somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como también Él es limpio. Nosotros tenemos la esperanza en el Señor, ya hemos entendido, ya hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, pero todavía estamos en este cuerpo imperfecto, que este va a ser perfecto hasta que venga el Señor, lo levante, ¿verdad?, y sea transformado en un cuerpo glorificado o semejante a su gloria. Entonces ya no va a haber pecado en usted, en mí, ¿verdad?, si es que nos guardamos. Pero mientras estemos en esta vida, los años que el Señor nos tenga sirviéndole, del tiempo, ¿verdad?, en que creímos, que nos bautizamos, que fuimos perdonados, y quizás en muchos, ¿verdad?, ahora esté más cerca la salvación que cuando creímos, pero debemos estar constantemente, como se decía, ¿verdad?, en un principio y en los cantos, nosotros buscando al Señor, buscando al Señor. Y cuando lleguen los momentos, ¿verdad?, de llegar a una purificación o de participar, ¿verdad?, del partimiento del pan, que es ahí donde se renuevan los votos, porque estamos hablando, ¿verdad?, de la cena del Señor. Es ahí donde el Señor hizo un nuevo pacto con un pueblo, ¿verdad?, ya espiritual. Ya no nada más el pacto que hizo, ¿verdad?, con aquellos hombres cuando eran el pueblo literal de Dios, ¿verdad?, que les dio una ley para que se pudieran conservar y que pudieran ellos morir, ¿verdad?, cuando menos temerosos de Dios, habiendo servido, ¿verdad?, no bajo la gracia, sino bajo de una ley, que no la cumplieron, ¿verdad?, totalmente, porque el único que cumplió la ley fue el Señor Jesucristo. Ellos murieron descansando, ¿verdad?, pero un día viene un juicio sobre la humanidad, y entonces es cuando nosotros vamos a dar a Dios razón de sí. Vamos a continuar con esto de la cena del Señor, abriendo la Biblia en el libro de San Lucas. Voy a volver a tomar, ¿verdad?, del versículo número 15 al versículo número 20 para poder entrar en esto. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Dice así, verso número 15. ¿Lo tiene, hermano? Dice de esta manera: y les dijo, está hablando aquí el Señor Jesucristo, en gran manera he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios.
Quiero detenerme un poquito en el versículo 15 y el versículo 16. El Señor, con un gran deseo, un deseo que le vino, ¿verdad?, en una grande manera, lo está diciendo, deseaba comer con los discípulos. Está hablando aquí ¿con quién? Con los discípulos, el comer esa Pascua. Ahora, si nosotros nos fijamos ahí, porque vamos a hablar un poquitito nada más de la Pascua, ya hablaremos después el tema de la Pascua y vamos a hablar de la cena. Hasta ahí está hablando, ¿verdad?, la Biblia de la Pascua. ¿Qué era la Pascua para el Señor como judío, para los discípulos, ¿verdad?, como judíos? Aquí, ¿verdad?, Pascua, y lo voy a mencionar de nuevo, ¿verdad?, es que se refiere al acontecimiento histórico de la liberación de Israel de la esclavitud. El Señor, ¿verdad?, aquí, la gente toma esto, cuando se habla de la cena, lo toma como la última cena. No fue la última cena, yo mencionaba, fue la primera cena. Lo que sí fue la última Pascua, dada, ¿verdad?, o tomada por el Señor y los discípulos. Ya hasta ahí, el Señor comió su última Pascua, se puede decir, ¿verdad?, porque a los unos días enseguida, ¿verdad?, el Señor es tomado preso, es llevado a la muerte, el Señor muere. Pero ahí también con eso sella el Señor el que ya el pueblo realmente, el pueblo entendido, porque el Señor a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, y a todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Viene el Señor, ¿verdad?, a terminar ahí, ¿verdad?, con ese rito, porque la Pascua era un rito, y establecer una cena. Pero el Señor menciona y dice aquí, ¿verdad?, que Él no iba a comer más de ella, de esa Pascua, hasta que se cumpla en el reino de Dios, haciendo una sola cosa. Allá en las bodas del Cordero, allá en la cena del Señor, allá donde dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, paréceme que es el verso número 7. Allá, ¿verdad?, es cuando se cumpla. Como sigue diciendo, la Escritura en muchas partes dice, ¿verdad?, que un día Él va a reunirse, ¿verdad?, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y así provoca también, ¿verdad?, a su pueblo que ha entendido, que ahora le busca, ya no bajo la ley de Moisés, sino ahora, ¿verdad?, bajo la ley de la gracia, que viene siendo la perfecta ley, que es la ley de la libertad, según dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso número 25. Ahí habla de una ley que es perfecta, que es la ley de la libertad. Y ahí el Señor termina, enseguida dice en el versículo 17, y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no veré más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y ya en el versículo número 19, si usted se fija, dice así, y tomando el pan, vamos a ver este acto, qué es lo que significa, vaya, dice, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, o esto es mi cuerpo que por ustedes está siendo dado. Haced esto en memoria de mí. Les está enseñando el acto, ya no el rito. La Pascua fue un rito, hasta ahí termina el rito de la Pascua. Enseguida el Señor establece, ¿verdad?, una cena o un partimiento de pan con un propósito, porque enseguida dice, asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este vaso, y ahí está a lo que se refiere enseguida, dice, es el nuevo pacto en mi sangre, dice ahí que por ustedes se derrama. Ahí hay una palabra, ¿verdad?, para nuevo pacto.
Según el libro de Jeremías, capítulo 31, me parece que es el verso, ¿verdad?, número 32 al 33, el Señor ya había dicho que iba a celebrar un pacto nuevo, no como el pacto que había hecho con los padres. Aquí se está refiriendo, ¿verdad?, a este pacto o a una renovación. Ahorita le voy a decir por qué le llamo renovación a este pacto. ¿Qué pacto es? La Biblia, ¿verdad?, habla, ¿verdad?, de algunos pactos. Podemos decir, ¿verdad?, los pactos hechos por Dios vienen siendo, ¿verdad?, de una orden diferente. Los pactos que Él propone son propuestos, vamos a decirlo así, ¿verdad?, soberanamente a los hombres. Pero el pacto de la promesa que hizo Dios con Abraham es diferente. Aquí se está acordando el Señor de ese pacto, ¿verdad?, que hizo con Abraham. Este es el pacto, ¿verdad?, de la promesa. Dejó, ¿verdad?, de funcionar, vamos a decirlo, ¿por qué no?, cuando viene el pueblo y entra una ley. Y trata el Señor muchos pactos con ellos. El pacto que hizo también con los padres, aquel pacto, el pacto que hizo, ¿verdad?, según el libro del Éxodo, paréceme que es el capítulo número 34, allá donde esparce con la sangre, toma el tazón y lo rocía con la sangre, rocía todo lo que era, ¿verdad?, lo que necesitaba rociar. Como ahora, como dice el libro de Pedro, nosotros hemos sido rociados por la sangre de Jesucristo. Ahora, quiero hablar un poquito, ¿verdad?, de ese nuevo pacto en su muerte. Fíjese lo que es precisamente, vamos a hablar un poquito de ese pacto. Quiero mencionar primeramente, ¿verdad?, aquí yo veía algo, ¿verdad?, cómo es lo que es un pacto. Un pacto viene siendo, ¿verdad?, una alianza, alguien que hace una alianza, y las dos palabras claves para pacto o alianza en la Biblia son, en el hebreo, precisamente es berit. En el griego viene siendo diateque, y voy a hablar un poco de berit. Berit se refiere generalmente al acto o rito de establecer un pacto y también al contrato formal entre dos socios. Mire, del pacto que quiero hablar aquí es allá en el libro del Génesis, capítulo número 17, en el versículo 2, es donde Dios le ofrece un pacto a Abraham y le ofrece el pacto de la circuncisión. Pero bajo esa circuncisión entran muchas promesas, entran muchas cosas. Y ahí dice que el pacto era entre él y Abraham. Es un pacto entre dos personas. Para decirle a usted que si usted ha hecho un pacto con Dios, porque si hemos hecho un pacto con Dios, hemos prometido servirle, hemos entendido, Dios nos ha ofrecido, ¿verdad?, lo que Él nos quiere dar, a nosotros nos ha parecido bien. Entonces entramos en una alianza con Dios, entramos en un pacto con Dios. Nuestro servicio no es un servicio al ahí se va, un servicio de recomendación, no es un servicio, ¿verdad?, que yo lo hago como yo quiero, cuando yo quiero. En un pacto hay condiciones. Dios pone condiciones. Por eso ya cuando acá habla del pacto en su sangre, en el verso 20, dice que es el nuevo pacto en su sangre. Y lo dice, la cual es derramada por muchos. Hablando de ese pacto, ¿verdad?, en su sangre, este pacto, ¿verdad?, vamos a mencionar algo, ¿verdad? Ahora, en el griego viene siendo una disposición en especial contrato. Mire, hermano, un contrato, vamos a mencionarlo claramente, siendo confirmado, o un pacto siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. En este caso, ¿verdad?, no se puede cancelar ni se le puede
añadir. Se puede confirmar, ¿cómo no? Quizás un pacto entre hombres o un contrato entre hombres. A ver, quiero hacer la pregunta: ¿cuántos aquí trabajan a contrato? Cuando empieza a entrar o agarre usted un trabajo en una fábrica, ¿verdad que no le dan inmediatamente lo que se puede llamar la planta? ¿O sí se la dan? Usted firma contratos. Yo creo que el inicio son contratos de 2, 3 meses, ¿verdad? Si usted da el ancho, ¿verdad? Ellos le renuevan el contrato, quizás para seguirlo probando, o quizás sea el momento en que le den a usted la planta en el trabajo. Así es en el Señor. En el Señor nosotros, ¿verdad?, hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Hemos recibido el don del Espíritu Santo, que es el don de la salvación, porque así menciona el texto en Hechos 2:38 y 39, y sigue hablándole en delante a los judíos, ¿verdad? Y les dice que recibían el don del Espíritu Santo. Nosotros lo hemos recibido, ¿verdad?, la salvación. Hemos recibido esa llenura del Señor y se sigue manifestando, ¿verdad?, en muchos de nosotros esa llenura, y todavía, ¿verdad?, estamos vigentes al Señor. Ha pasado el tiempo, nosotros, ¿verdad?, no nos hemos cansado de servir al Señor. Quizás no lo servimos con las mismas fuerzas, ¿verdad? No lo servimos, ¿verdad?, con el mismo, no voy a decir ánimo, el ánimo ahí está. Lo que puede faltar son las fuerzas, ¿verdad? Pero ahí está el ánimo. No lo servimos con la misma capacidad, pero no dejamos de servir al Señor. Tenemos una guerra constante, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, ¿verdad? Señores de estas tinieblas, malicias espirituales en los aires. Tenemos una guerra, ¿verdad?, que no todo el tiempo estamos en la victoria, pero no nos rendimos, estamos peleando, le estamos dando, ¿verdad? Pero ahí estamos sirviendo al Señor. Y no se nos ha olvidado, ¿verdad?, ese contrato que tenemos con Dios. No lo hemos roto, no lo hemos cancelado, no le hemos añadido, ¿verdad? Pero sí se necesita, ¿verdad?, darle una renovación, vaya. Tenemos el ánimo, pero hay que agarrar más ánimos. En el libro de los Gálatas, capítulo número 3, Gálatas capítulo número 3, por favor, vamos a leer un poquito ahí. Capítulo número 3 del libro de los Gálatas. Mire, ¿por qué estoy hablando de este contrato, de este pacto? ¿Y por qué digo que desde que lo hizo con Abraham? Abraham es el padre de la fe. Abraham es antes de que Dios le diera una ley al pueblo. Abraham hace unos 3.900 años y fracción, ¿verdad? Quizás 4.000, no sabemos exactamente, que Abraham existió. Y Dios hizo un pacto con él. En el libro de Gálatas capítulo 3, verso número 15, dice: hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto o un contrato sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Yo decía que nosotros no podemos cancelarlo ni añadirle, aunque sea de hombre, más cuando es con Dios. Fíjese la responsabilidad. Verso 16: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Está hablando, hermano, de la simiente espiritual. Está hablando del Israel de Dios. Está hablando de la simiente que es de Cristo. Verso número 17. Fíjese, póngase atención aquí, dice: esto empero digo, que el contrato, ahí aparece diateque o pacto, que el contrato
confirmado de Dios, ¿para quién? Para con Cristo. Fíjense de qué pacto está hablando, confirmado Dios para con Cristo. La ley que fue hecha 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Oye, ese pacto antes de la ley. Fíjese en del pacto que está hablando, allá, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec, el sacerdocio que nosotros tenemos es según el orden de Melquisedec. Aquí está un pacto que Dios hizo, ¿verdad? Para con Cristo. Es el mismo pacto. No puede ser un pacto diferente. Que no tenga la claridad, ¿verdad? Para muchos de nosotros, pero está hablando de un pacto perfecto, porque Abraham es el padre de la fe. Nosotros somos hijos de la promesa. Y si somos hijos de la promesa, ¿verdad? Somos hijos del Señor Jesucristo. Ya está hablando de un pueblo de Dios, de un pueblo espiritual, de un pueblo merecedor, ¿verdad? De un pacto. Está hablando, ¿verdad? Que cuando el Señor dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por muchos. Desde allá ya estaba profetizado esto, ya estaba dicho que tenía que llevarse a cabo un pacto, que es el pacto, ¿verdad?, que nosotros hemos hecho. Gloria sea al nombre del Señor. Ahora, hablé de ese pacto. Ahora quiero hablar un poquito, porque dice: es el nuevo pacto en mi sangre. Vamos a hablar un poquito. En su sangre, en su muerte. Cuando el texto menciona aquí, voy a devolverme al libro de San Lucas, capítulo 22. Me voy a devolver poquito. ¿Ya lo tiene, hermano? Cuando habla aquí, este es el nuevo pacto, esa palabra nuevo, ahí aparece una palabra, kainos, nuevo. Kainos, para referirse a frescura, regeneración, volver a una juventud. Y me viene a la mente el capítulo 40 de Isaías, cuando habla de las águilas, cómo se renuevan. ¿Quiere leer Isaías 40? Vamos a Isaías 40 y luego volvemos ahí. Isaías capítulo número 40, verso número 29. Mira, hermano, quizás su vida se cansa, mi vida se cansa, hermano. Nosotros necesitamos estar renovando esto también. Ahorita vuelvo a leer allá lo del pacto. Verso número 29. Dice de esta manera, así dice: Él da esfuerzo al cansado. Cuando ya dice ahí esfuerzo, Él da firmeza, Él da capacidad al cansado. Si usted hasta ahorita, hermano, se siente cansado, si ya tiene años en esto, tiene tiempo en esto, ¿verdad?, y no está firme o no se siente firme, se siente sin fuerzas, Dios lo da. Fíjese, y ahorita vamos a ver cómo es que lo da precisamente ahí en la cena del Señor. Por eso tenemos que prepararnos. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas
al que no tiene ninguna. Hay alguien que no está firme, hay alguien que está cansado, pero hay alguien que de a tiro está esforzado, hermano. Y sí, como yo mencionaba en la mañana en la escuela, uno sabe, uno ve cuál oveja, ¿verdad?, no tiene fuerzas, cuál oveja está cansada, ¿verdad?, cuál oveja no tiene ninguna capacidad, ninguna firmeza, pero el Señor la da. Y luego sigue diciendo: los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, fatigan, tropiezan. Y luego dice: mas los que esperan al Señor, ¿qué dice ahí? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sabemos, ¿verdad?, que el águila, cuando se envejece, se arranca las plumas, se arranca el pico. Pero ¿cómo se las arranca? Contra las peñas, se quita las plumas y vuelve a renovarse su plumaje. Eso es, venir a la cena del Señor es como las águilas, hermano. Somos como las águilas, venir a agarrar buenas fuerzas. ¿Cómo nos vamos a quitar el plumaje? Se estuvo hablando, ¿verdad?, el otro día y se provocaba. Y dábamos una entradita poquito sobre la levadura, ¿verdad? Como cuando se iban a comer la Pascua los judíos, ¿verdad?, tenían la orden de revisar muy bien con una vela. Jesucristo es la luz. Él dijo: yo, la luz, he venido al mundo. Allá lo revisaban con una vela, literal, buscaban en sus habitaciones y donde había levadura la quitaban. Es lo mismo que deshacerse de las plumas viejas, quitarse el pico, ¿verdad? Pero ¿cómo dice ahí? ¿O qué dice del águila? El águila se golpea en las peñas, se golpea el pico, se despluma y le salen nuevas alas, nuevas fuerzas, ¿verdad? Y se renueva. Es una renovación. ¿No quiere usted renovarse? Hay gente que no quiere renovarse. Realmente, que no ve que uno mire. Uno ve. A veces estamos en este lugar por compromiso, hermano. De veras, no ponemos la atención debida y nos vamos. Y queremos venir a participar de la cena, ¿verdad?, sin haber quitado las alas ni el pico. Sí, sin haber tomado, ¿verdad?, la luz para buscar en nuestras habitaciones. Este cuerpo es tomado como una casa. Por eso la Biblia dice: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. ¿Qué es el hombre? El hombre es una casa. ¿Para qué? Para nuestra alma. Sí. Y cuando ha salido el espíritu inmundo, es también como decirme: nos hemos quitado las plumas, vaya. Ha venido la luz a nuestra vida y ha limpiado nuestra vida. Anda por lugares secos diciendo, ¿verdad?, buscando lugar y no hay. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la haya desocupada, barrida, pero no tiene habitante. Podemos quedar limpios, pero no está el Espíritu de Dios en nosotros. Ahí está la oportunidad de darle entrada al Señor, porque vino y hizo una limpieza. ¿Para qué? Para que pueda pasar el Señor. Libro de San Lucas, de nuevo, dice ahí: verso 20. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo: este vaso, fíjese, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama o es derramada. Ese derrame, ¿verdad?,
mediante la sangre de Jesucristo. Esa muerte del Señor Jesucristo nos trajo eso. Pero tuvo que venir eso, ¿verdad?, para confirmar un pacto. Y vuelvo a mencionar lo que es pacto. Es una frescura, es una regeneración. Viene esa juventud a nosotros. Mientras el cuerpo exterior se va desgastando, o el hombre exterior se va desgastando, empero, dice, el interior se renueva de un momento a otro. Dice, día con día. Y el que tiene esta esperanza en él se purifica, así como también él es limpio. No es la pureza, no es la limpieza de decir, como dice el hombre, yo tengo fuerza de voluntad y ya no hago esto. No, no es así. Día con día. Es que no es fácil purificarse, no es fácil limpiarse. Tenemos que luchar, hacer un esfuerzo. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Ayer yo veía esto, ya no sé por qué me levanté a la 1 de la mañana o 1:30, vea, se empezó a ir el sueño, se me fue el sueño. Y el Señor es muy claro, ¿verdad?, cuando trata con uno, cuando habla con uno y le dice, tú estás mal, tú necesitas hacer esto, necesitas hacer eso, ¿verdad? Y, Señor, ¿qué vamos a compartir? ¿Qué vamos a decir? Y mirando la condición, ¿verdad?, de uno. Y eso es, tenemos que buscar si hay levadura en la casa. Tenemos que quitarnos el pico y las plumas. Tenemos que empezar a volar de nuevo. Ya es pesado nuestro vuelo para muchos, ¿cierto o no es cierto? Hay algunos que pasan los años, oye, qué pesado. Por eso muchas veces decimos, ya me quiero morir. Qué fácil la queremos agarrar, porque se nos hace pesado. Pero cuando venimos a esto, venimos a la cena, agarramos vuelo de nuevo, porque ahí en la cena, ¿verdad?, es donde se manifiesta. Ya llegaremos al punto de mencionar algo de lo que es, ¿verdad?, precisamente el acto de la cena. De cada vez que nosotros participamos de lo que es el pan y de lo que viene siendo precisamente el vino. Gloria sea al nombre del Señor. Hice esto para hacer la diferencia de que el Señor participa de la última Pascua y establece la primera cena. Yo mencionaba el otro día cómo es que la cena, ¿verdad?, fue celebrada por Cristo en el marco de la Pascua. Es por eso que primero el Señor celebra la Pascua con sus discípulos, luego establece la cena. Es que la Pascua no queda excluida totalmente. Ahí está reservada para un día participar de ella, allá en el reino de Dios. Allá, ¿verdad?, le está llamando Pascua, que así va a llamarle, o así le llama allá en el reino de Dios, pero el acto ya va a ser uno, porque de dos pueblos, dice la Biblia, ha hecho uno. Un pueblo. Ya al estar con el Señor, ya no hay diferencia de Pascua, ya no hay diferencia de cena, ya es estar sentados a la mesa del Señor, ahí donde va a estar Abraham, Isaac, Jacob y todos aquellos redimidos que hemos venido a servir al Señor. Ahí, mire, verso número 29 de aquí mismo. Dice el verso 29: yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí. ¿Para qué? Para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino,
y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Fíjense lo que le dijo a los apóstoles, qué promesa tan bonita. Yo pues os ordeno un reino. En el libro de San Mateo me parece que ahí hay algo, en el capítulo número 8, versículo número 11 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Fíjese de dónde, del oriente y del occidente. Y luego sigue diciendo, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Allá va a ser. Está hablando de eso. Os digo que no comeré más de ella, refiriéndose a la Pascua, hasta que lo coma en el reino de Dios. Igualmente no bebería más del vino, ¿verdad? Hasta que se cumpla. No se ha cumplido esto totalmente. El cumplimiento va a ser cuando estemos realmente en la presencia de Dios. Ahorita Dios está en nosotros, Dios es espíritu, Dios está haciendo una función. Ya vino, la hizo en un cuerpo, se fue, pero va a llegar el momento en que estemos, le veremos cara a cara tal como Él es. Oiga, esto yo creo para muchos es algo que no puede conseguirse. A veces nuestras mismas faltas, nuestros mismos pecados nos evitan realmente hacer conciencia de lo que es Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque de tales adoradores busca Dios que le adoren. No es fácil esto, pero es algo, ¿verdad?, que se puede. Por eso es la provocación, ¿verdad?, a venir y participar. En la antigüedad, hermano, el sacerdote tenía que ofrecer por sus pecados y ofrecía por los pecados del pueblo. Y se le mandó, como se le mandó a Moisés, santifica al pueblo, purifícalo. Esto es provocarlos a que seamos santificados, a que seamos purificados. Y si llegamos nosotros purificados, no perfectos, usted puede decir, no puedo, qué difícil es. Pero es que tiene que hacerlo, si no, ¿cuándo se va a purificar? ¿Cuándo se va a santificar? ¿Va a permanecer ahí con el no puedo, con el no quiero, o para ser como este o esta? Olvídese de ese, olvídese de esa, enfóquese en usted, porque usted es el que va a dar a Dios razón de sí. Y necesitamos, hermano, esto. Bueno, es una necesidad que yo me la he tomado muchas veces. Sí, se la he tomado muchas veces, pero ¿qué? Ya entró a una perfección, ya no cometió errores. A ver, ¿quién no cometió un error desde que se la tomó? ¿Y cuántos no hemos cometido? Muchos. Hemos cometido muchos errores, hermano. ¿Qué debemos de hacer? Pedirle perdón al Señor y buscar para venir el día, ¿verdad?, que nos corresponda venir, a que sea, ¿verdad?, algo muy, muy precioso para nosotros, para nuestras vidas. Qué bonito esto, hermano. Ya nosotros participamos de la cena, aunque ya no estamos apegados en ese mismo marco, en el de la Pascua. No estamos apegados a la Pascua. Ahora estamos apegados a la perfecta ley, que es la de la libertad. Mire, es como la ley
La ley ya no existe, no, la ley lo que tuvo fue una modificación, fueron quitados los ritos. Si no, el apóstol no diría, ¿verdad? Cuando habla, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres, y ahí se va, y luego se va a lo que dice ahí atrás, en la ley. Fueron quitados los ritos. La ley únicamente sufrió una modificación, que después lo vamos a ver esto. ¿Para qué? Para perfeccionarla, por eso le llama perfecta ley en el libro de Santiago, capítulo número 1, verso 25, dice ahí. Usted sabe lo que habla, ¿verdad? Desde el versículo 22. Desde el versículo número 21 dice: por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad, o sea, la abundancia, está hablando aquí la abundancia de malicia. Hay gente que como tiene malicia, hermano. Para el limpio todas las cosas son limpios, pero para el sucio todas las cosas son sucias. Hay gente que tiene un pensamiento negro y todo lo que ve es sucio, pero el hombre que es limpio, la mujer que es limpia, todas las cosas son limpias, sabe discernir. Dice: recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salva a vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra, no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Bueno, se consideró, se vio, hay levadura, ¿verdad? Tengo muchas plumas, ya ando cansado, pero no más. Nada más, ¿verdad? Considero como en el espejo. Bueno, ya estoy cansado, ya estoy muy torpe, muy lento. Bueno, hay que sacar levadura, pero me quedo en el puro, sí me doy cuenta, hasta ahí. Y me voy, y se me olvida. Pasan los días, como cuando venimos al culto, nos redarguye la palabra, ¿verdad? Viene el espejo, nos hace vernos tal como somos, nos vamos de aquí y seguimos siendo los mismos, y agarrando más costumbres malas a veces. Y luego dice enseguida: porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Y luego es lo que dice el 25: mas el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será feliz o bienaventurado en su hecho. Yo veo ahí la palabra griega en perfecta. Esa perfección en el griego es teleios, en la completa o moralmente o mentalmente y moralmente, porque a veces nada más somos mentalmente y moralmente no avanzamos, no cambiamos, seguimos siendo los mismos. Estoy contándome entre esos, seguimos siendo los mismos, porque cuando habla de ley habla nomos mediante la idea de un uso prescriptivo, generalmente regulación. Algo prescriptivo es algo que prescribe, algo que pasa, algo que se puede modificar, ¿verdad? Y cuando habla de libertad, habla, ¿verdad?, de esa ley legítima, la perfecta ley que es la de la libertad, legítima o licenciosa, moral, ceremonial, como ciudadano, no esclavo, nacido libremente. Hemos nacido libremente, no somos esclavos. Ahora somos servidores, que podemos decir también esclavos, pero de Jesucristo. Así es que yo le hago, ¿verdad?,
la provocación. Me veía eso de lo prescriptivo, como viene siendo el medio legal para adquirir la propiedad por una posesión. Eso es. Entonces, la provocación es, y se está haciendo, ¿verdad? Para que, si el Señor lo permite, viene el día 12 de abril, nos queda un mes con 3 días para que podamos hacer algo por nosotros. ¿Qué le parece a usted? ¿Estamos de acuerdo en lo que dice la palabra, verdad? Estamos de acuerdo. Ahora, queremos llegar ahora al esfuerzo. Ore mucho por mí. Necesito yo mucho esforzarme, ¿verdad?